Estás escuchando Escuela de Formación Cristiana, un espacio donde conocerás y te encontrarás con tu Cristo amigo. Bueno chicos, buenas noches. Me presento, es mi primera vez aquí. Mi nombre es Alejandro Mirabal, estoy acá con mi compañero Jorge. Hoy tenemos una invitada muy especial, que voy a hacer una mini introducción, si te parece. ¿Cómo no? Su nombre es Adriana, le dicen Pato. Ella pertenece al Centro de Espiritualidad Corazones Nuevos. Está dentro del equipo que lleva adelante los ejercicios espirituales para la vida cotidiana de jóvenes y además el espacio de oración ignaciana para jóvenes. Así es. Tiene experiencia dictando ejercicios espirituales y además, y no es menor, tenés una diplomatura en Biblia. Sí, está bien. Así que bueno, hoy nos venía a hablar un poco de lo que es el acompañamiento espiritual y estamos más que ansiosos de escucharte, así que el espacio es tuyo cuando Bueno, quieras. muchas gracias a todos, a los que me invitaron y también a los que vinieron con semejante día lluvioso y frío. Doble valor estar aquí. Bueno, como dijo Alejandro, yo pertenezco al Centro de Espiritualidad Corazones Nuevos, que es un instituto dentro de la Congregación de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús. Y bueno, dentro de este centro de espiritualidad también tenemos las mismas ansias de ustedes de formarnos y de compartir y de contagiar esto del servicio. Así que muy agradecida por la invitación, contenta de estar aquí y compartir. Y esto que decía recién Paola, es mutuo, o sea, ustedes tienen esas ansias y creo que todas estas cosas es un aprendizaje mutuo, ¿no? En donde nos enriquecemos todos, así que no van a aprender de mí, en todo caso yo también de ustedes mucho. Ustedes me convocaban para que hablemos sobre este tema del acompañamiento espiritual. Es un tema muy rico que daría para muchos encuentros. Yo les decía a los chicos que me parecía como lindo enfocar esta temática desde los textos bíblicos, ¿no? Porque, bueno, esto de imitar a Jesús, si tenemos que tener un modelo de acompañante, es Jesús. Así que irnos a la fuente, que siempre tiene que ser la fuente que ilumine todo, me pareció como lindo tomar un texto del Antiguo Testamento y también imitar y copiar y ver qué podemos aprender de Andrés, que fue uno de los discípulos de Jesús. Había estado tentada en tomar a Jesús como modelo de acompañante en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, cuando habla de los discípulos de Emaús, que es un modelo por excelencia, cómo se dirige, cómo enseña, cómo explica, cómo llega, le despierta en el corazón y desaparece. Este es el prototipo del acompañante. Pero pensé, chicos de eslabón, que tienen mucha formación, que ya saben, qué sé yo, digo, discípulos de Emaús, ya los conocen. Entonces busqué uno un poco menos conocido del Antiguo Testamento, a Samuel, y a Andrés del Nuevo Testamento, discípulo primero de Juan y después discípulo de Jesús. Pero bueno, antes de sumergirnos en el texto bíblico, porque hay dos autores que yo he leído bastante que son, no sé si han escuchado nombrar, Francisco Jalix, jesuita, un jesuita húngaro que vino a vivir a Argentina muchos años, estuvo en la época del proceso, después volvió a Europa y falleció hace como 2 años. Todos los escritos que vean de Francisco Jalix son sin desperdicio, los invito a leer. Y entre ellos, estos dos autores, el otro jesuita también es González Alorda Ayala, tienen citas bíblicas y ellos dicen, si ustedes bucean en el Antiguo y en el Nuevo Testamento van a encontrar más de, 324, creo que anoté por aquí, textos que hablan sobre el acompañamiento espiritual. Yo digo, dado lo acotado del tiempo y bueno, que haya riqueza en esto, tomemos nada más que 2. Pero antes de sumergirnos en estos textos bíblicos, yo decía un poco, clarifiquemos qué es el acompañamiento espiritual, a qué entendemos, a qué llamamos acompañamiento espiritual. Porque hasta hace no mucho tiempo se hablaba de director, de dirección espiritual,
Incluso ahora todavía se escucha, no, porque mi director me dijo, porque le voy a preguntar a mi director, en la idea de que el director tiene como una posición superior al dirigido. En ese esquema se daba más la situación en que había alguien que era conducido y otra persona que lo dirigía, le indicaba por dónde ir. Ese concepto ha ido evolucionando. En el tema de la dirección espiritual, ¿quién la podía hacer? La podían hacer sacerdotes, casi exclusivamente, le dirían, algunos religiosos, muy preparados. Se tenía como miedo porque la verdad que la dirección espiritual trata temas como muy sensibles y entonces, bueno, no se los encomendaban así fácilmente. Pero esto ha ido evolucionando y se ha ido transformando la idea de dirección espiritual a la de acompañamiento espiritual y a la de acompañamiento integral. Porque aquí ya no hay un sujeto que conduce y que indica por dónde ir y otro que es conducido, sino que en el acompañamiento espiritual se da un proceso entre dos sujetos que se encuentran y que en este proceso dialógico formativo van creciendo y van como encontrando el camino de crecimiento espiritual, que siempre es una propuesta y nunca una imposición. Hay aquí dos sujetos, y lo que dijo Paula también, y bueno, hicimos la invocación al Espíritu Santo, y algo que yo quiero como transmitir muy personal, que estoy convencida que en este proceso dialógico formativo del acompañamiento hay otro sujeto. Está el acompañante, el acompañado, y está el espíritu. Y que el que ilumina, el que hace surgir esa palabra, ese gesto, el que está en todo momento, es el espíritu. Y eso a mí, que soy acompañante, me da mucha paz y me da mucha libertad, porque sé que es un espacio sagrado. Lo tengo muy presente a ese pasaje del Antiguo Testamento, que cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, y Dios le dice, descánsate. Eso me pasa cuando entro en un acompañamiento. Siento que es la tierra sagrada en donde tengo que entrar con todo sigilo, con todo este ambiente como muy sagrado. Entonces, bueno, en este contexto del acompañamiento es en donde se da esa claridad, ese discernimiento de la persona que está buscando crecer en su fe. ¿Quién busca acompañamiento? Alguien que quiere crecer en la fe, en su vida, en relación a Dios. Entonces, ese sería un poco el concepto, digamos, la perspectiva de cuando nosotros hablamos de acompañamiento espiritual. Pato, si me permitiste, te hago una pregunta. Sí. Me parece muy interesante este tema, y yo tenía un poco el preconcepto de que el acompañante tenía que ser el sacerdote, por esa dirección espiritual. Yo tenía muy esa imagen. Leyendo un poco, preparándome para la charla de hoy, me di cuenta de que no, de que en realidad no solamente es de los sacerdotes, pero me surgía la duda, ¿quién puede ser acompañante? ¿Tiene que ser alguien que esté formado? ¿Tiene que ser alguien que tenga más experiencia en la fe? ¿Puede ser un par? ¿Cuáles son las características que tiene que tener ese acompañante para poder llevar adelante este proceso? Y otra cosa que me surgía, que me parece interesante también, y te lo quería preguntar, es si yo creo que, igual lo decías, es un proceso de los dos, y creo que tanto el acompañado, pero también el acompañante, ambos crecen, no es solo uno, ¿no? Me parece. Totalmente. Mira, me agarro de esto último primero, claro, para responderte al revés desde atrás. Sí, por favor. Yo sí creo que en el acompañamiento siempre es un proceso en donde la riqueza es para las dos personas. Siempre que yo termino un acompañamiento, no les puedo explicar lo que no es difícil como poner palabras en lo que uno siente, porque es una gracia preciosa de haber prestado el servicio,
haber visto el paso de Dios por la persona, haber visto su transformación, y esa experiencia es algo que, no sé, a mí siempre me ha llamado el servicio pero cada vez que lo voy haciendo voy como confirmando que esto es así, ¿no? Y esto que vos decías también, Alejandro, del crecimiento, es que salí enriquecido de esto, ¿no? Es un servicio muy lindo, muy grato, pero también muy exigente, ¿no? Muy demandante, y que hay que tomarlo con la seriedad del caso y con la prudencia del caso, porque acompañar en sí no es ni dar directivas, ni aconsejar, ni decirle al otro qué decisión tiene que tomar, ni juzgar, porque si hay una característica del acompañante es que tiene una escucha incondicional. Ahí nos parecemos y queremos tomar el modo de Jesús, ¿no? Es una escucha de mucha acogida, de mucho cariño y con los ojos de Jesús, sin juicio. El acompañante se acerca así a esta tierra sagrada, sabiendo que está el Espíritu en el medio y que es Él el que va a iluminar, pero con mucho sigilo. Que si ahora me voy acercando a la primera parte de la pregunta, Dale. ¿Quién puede ser? El acompañante es alguien formado, sí. No cualquiera acompaña. Nosotros en el centro espiritual al que pertenezco hemos asistido a cursos, hemos rendido trabajo, hemos hecho, ahí he leído todos estos libros que les cito, y nos hemos formado y nos han dado un certificado de acompañante, que lo avala el CEIA de Buenos Aires de los jesuitas. También sé que hay otros lugares donde se hace formación de acompañamientos de acompañantes espirituales, en el CAE, en otros centros de formación. Pero fíjense que esto lo leí acá en uno de estos libros, que no basta con esto de tener un certificado decía acá, no es una técnica que se aprende y que vos ya tenés los tips que tenés que hacer y que podés largarte a acompañar. En parte es eso, sí, pero además requiere otro tipo de actitudes, Alejandro, y de aptitudes también, ¿no? El acompañante es aquella persona que tiene una madurez humana y también una madurez de fe, ¿no? Que tiene una coherencia de vida. No me estoy describiendo, ¿no? Si justamente lo que no tengo es todo esto, pero igual me confío que el Espíritu ahí llena todos los huecos que uno puede tener como humanamente, seguramente se cede, ¿no? Pato, perdón, interrumpo un segundito. Sí. Ahí, funcionando lo que estabas diciendo, en el caso del acompañante, ¿es necesario que el acompañante primero haya pasado por su proceso de acompañamiento o haya hecho algo, digamos, a nivel personal antes de poder ser acompañante, digamos? Sí, Jorge, buenísima la pregunta, porque es así. La mejor escuela para ser acompañante es haber sido acompañado. Y mira, me anticipo un poquito a lo de Andrés, el discípulo, uno de los 12. Era primero, él fue acompañado por Juan Bautista. Él era uno de los que caminaba con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista le dice que no era él el Mesías, que era solo el precursor y que ya iba a llegar el Mesías, seguramente Andrés se sintió muy decepcionado. Pero él esperó, y cuando Juan el Bautista lo señala, él sale detrás de Jesús, y permanece ahí, y lo busca, sigue con ese anhelo. Pero ¿por qué puede encontrarse con Jesús? Porque previamente se había predispuesto en este seguimiento, había sido acompañado. Había una confianza hacia Juan el Bautista. Exacto, sí, seguramente en ese aprendizaje de haber sido acompañado por Juan, se le desarrollaron a él todas estas que después pudo ser el acompañante y llamarlo a su hermana y decir, vení, lo encontramos. Entonces, muy buena tu pregunta, Jorge, porque si hay algo que enseña es el proceso de ser acompañado. Y yo acompaño, porque el acompañamiento además se puede dar en varias circunstancias. Puede haber acompañamiento en la vida, puede haber acompañamiento en ejercicios abiertos,
en ejercicios cerrados, en ejercicios para la vida cotidiana, que son los que están haciendo Juanma y Rob, y que han hecho muchos de ustedes de Eslabón. Hay un cariño muy grande entre Eslabón y el centro, porque hemos acompañado en muchos de los ejercicios que hacen. Entonces, esta experiencia de ser acompañado ayuda, a su vez, a poder acompañar. Así que les diría que la primera escuela es la de ser acompañado. Y como les decía, es un servicio muy bonito que da muchas satisfacciones y da gusto, pero también es muy exigente, y desde el punto de vista de esto que yo les decía recién, hay que ir con mucho asombro y con mucha reverencia y con mucho sigilo a esos espacios, porque como decía la Biblia, es tierra sagrada. Son momentos de mucha cercanía y de mucho compromiso también. Entonces, creo que además, respondiéndote a los dos así como sellando, además de tener formación técnica y de haber leído y de formarse, también hay que hacer el paso de la experiencia, ¿no? De ser acompañado, y no todo el mundo tiene que ser acompañante, y habrá, la iglesia, gracias a Dios, presenta un montón de servicios en donde uno realmente se siente llamado por los dones o por las circunstancias, y que pueden ser de mucho provecho si se los hace bien. Así que bueno, también si aclara un poco, la palabra acompañante viene de esto de compañía, que deriva de dos palabras latinas que son el cum y pan, que quiere decir compartir el pan. Entonces el acompañante es aquel que comparte el pan con el acompañado, que va haciendo este proceso en el diálogo y va descubriendo, o mejor dicho, no sé si ustedes se imaginan un poco la imagen gráfica que viene sería como la de un espejo, ¿no? El acompañante hace como esa imagen del espejo con el acompañado, le ayuda a descubrir y a bucear en ese mundo interior que todos tenemos, ¿sí? Porque muchas veces lo que descubrimos en el exterior o no nos gusta, o nos bloqueamos, o tenemos ese filtro, esa resistencia. Cuando San Ignacio escribe su librito de los ejercicios espirituales, dice: no es conveniente que el ejercitante entre solo a este proceso. Y él aconseja, y más que aconseja, les diría, lo pone como condición de los ejercicios, que se hagan con un acompañante, ¿sí? Porque a veces nos engañamos, nos autoengañamos a nosotros mismos con ideales o con creencias o con distorsiones que las tenemos por nuestra propia personalidad a veces, y no enfrentamos ese mundo interior nuestro con objetividad. Y esa es una de las funciones del acompañante, ¿no? Que ayuda a objetivar, a discernir, a mostrar como el espejo, sin juicio. Porque el espejo no dice ni para un lado ni para el otro, muestra. Entonces el acompañante ahí ayuda a que el ejercitante, en el caso de los ejercicios, o el acompañado si fuera en la vida diaria, pueda ver, pueda ir discerniendo. Esto me ayuda, esto no. A veces el training, el ejercicio es tan bueno que el acompañado puede anticiparse y decir: esto es lo que me suena, no me ayuda. Y a veces no llega tan a tiempo, y bueno, se da cuenta cuando ya pasó y dice: no, esto no me ayudó. ¿Se entiende? Esa es un poco la función del acompañante. Y perdón, escuchándote se me ocurre por ahí uno cuando está en el camino de fe siempre habla del lado espiritual, pero en la realidad es que la persona humana no se puede disociar lo espiritual de lo puramente humano, digamos, tanto de lo emocional, de la historia de vida de la persona, etcétera, digamos, ya está todo integrado en la persona, ¿no? ¿Cómo se hace, digamos, para que este espacio de acompañamiento espiritual,
digamos, no se confunda con un espacio de terapia, por decirlo así, donde uno va a resolver cosas emocionales o heridas de la propia historia, digamos, Bien. que a su vez Jesús también viene a sanar esa parte, digamos, sin duda, Sí. pero como, digamos, por ahí capaz que los límites no son muy precisos, digamos, me parece, ¿no? ¿Cómo se hacen para distinguir? Está bueno distinguirlo. Y eso también, cuando nos preparamos para ser acompañante, siempre nos distinguen. El acompañante no es un terapeuta, ¿no? Tiene que ver con lo psicológico, que sí tiene que ver, pero que no tiene las herramientas que puede tener un psicólogo. Entonces, si uno detecta que a su vez, además del acompañamiento, al acompañado le es necesario, le ayudaría una terapia que va por cuerdas separadas, se pueden sostener los dos procesos, porque en el acompañamiento el centro es la experiencia de Dios. Esto es lo que va a confrontar de alguna manera entre el acompañante y el acompañado. Es qué es Dios para mí, quién es Dios para mí en mi vida. Esto que vos decís, lo disociamos, no es que vamos a hablar en el plano etéreo y allá y el ideal. No, somos una unidad, somos un cuerpo alma, nos pasa todo. Entonces, el acompañamiento involucra la vida, la historia, los procesos, la personalidad, mis relaciones, lo que elijo, lo que decido. Es integral, ¿no? En el acompañamiento vemos a la persona entera. Y lo que se comparte en el acompañamiento es la vida, ¿no? Y entonces el acompañante lo que hace es ayudarlo a discernir dónde está Dios en esto que estás viviendo hoy. No hacemos teología, ni es que damos los supuestos de lo que debe ser, porque no conocemos el mundo interior, ni podemos tener juicios sobre lo que al otro le conviene. Eso lo tenemos claro. Quien lo decide, quien discierne y elige, es el acompañado, ¿sí? Y después se hace cargo de esa elección, porque ese tema también es muy importante. Antes, en este esquema de la dirección que hablábamos al principio, el dirigido, mi director me dijo, y era como que, no. Acá en el tema del acompañamiento integral es mi decisión. Yo acompañado, he confrontado, he visto, he conversado, decido o elijo. Esta fue mi emoción. El acompañante podrá, de alguna manera, hacer esto del espejo, mostrar objetivamente, ayudarlo con alguna herramienta, pero el que decide qué conducta seguir es el acompañante. Y después se hace cargo de lo que eligió. Ustedes, algunos de los que han hecho ejercicios han visto que todos hemos sido creados por Dios, esa es nuestra fe, eso creemos, y hemos sido creados para ser felices, ¿no? Y entonces San Ignacio dice en la primera oración que tiene, que es el principio y fundamento, que hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y así conseguir la felicidad. De eso se trata. Y bueno, ¿qué nos pasa a veces? Que, bueno, por ideales, por creencias, por subjetividades, no tenemos tan claro qué es esto de alabar, hacer reverencia y servir, a dónde, cómo. Y el acompañante ahí como que ilumina para que el acompañado diga, esto me sirve para el fin para el que soy creado, esto me lleva a ser feliz. Ahí va confrontando un poco para ayudarlo en este discernimiento. Va contándole y confrontando con las experiencias, porque de eso se trata. Podemos hacer mucha teoría y leer unos millones de libros y bibliotecas, pero si no lo experimentamos, no lo vivimos, no sirve de nada. Es como que vaya al gimnasio y lea todas las, ¿cómo se llaman los que dan las rutinas? Yo me conozco los 8 así, los 12 acá, tantas repeticiones, seguimos, las leo a todas, pero si no las practico, el musculito va a seguir ahí sin endurecerse. Entonces con el acompañamiento pasa lo mismo. El acompañado va, discierne, elige y decide y actúa. ¿Y para qué? Para conseguir ese fin para el que he sido creado. Y ahí se va dando cuenta, esto me acerca a Dios y me ayuda, y lo otro me aparta. Eso responde un poco Jorge a lo que
Entonces, bueno, eso, compartir el pan. ¿Quieren que veamos entonces los dos? Porque yo creo que de la lectura y de la comparación de los dos textos bíblicos nos van a salir también muchas de las características que tiene que tener ese tema del acompañamiento. ¿Mm? Nos vamos bien en el tiempo, ¿no? Sí, vamos bien. Entonces yo había pensado en el texto, como les decía, el de Moisés, del Antiguo Testamento, pero no tan antiguo, el de Samuel con Elí. Lo tengo aquí, ¿querés que lo leamos? Bueno, si no les aburre, porque tampoco quiero... Si querés, ¿es muy largo? Son 18 versículos. 18. ¿Les aburre bien la verdad? Lo leo rápidamente. Bueno, Dale. Es del profeta Samuel. Capítulo 3. Es la primera escena. Sí. El niño Samuel estaba al servicio de Yahvé y vivía junto a Elí. En aquel tiempo raras veces se oía la palabra de Yahvé. Las visiones no eran frecuentes. Cierto día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. Aún no estaba apagada la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el templo de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Yahvé llamó a Samuel. Él respondió: «Aquí estoy». Y corrió donde Elí diciendo: «Aquí estoy, pues me has llamado». Pero Elí le contestó: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Él se fue y volvió a acostarse. Volvió a llamar Yahvé: «Samuel». Se levantó Samuel y fue donde Elí diciendo: «Aquí estoy, pues me has llamado». Otra vez Elí contestó: «No te he llamado, hijo mío, anda a acostarte». Samuel no conocía todavía a Yahvé, pues la palabra de Yahvé no le había sido dirigida aún. Como Yahvé llamara a Samuel por tercera vez y el joven se presentara nuevamente a Elí, éste comprendió que era Yahvé quien le llamaba. Y dijo a Samuel: «Anda a acostarte, y si vuelve a llamarte, dile: habla, Yahvé, que tu siervo escuchan». Entonces Samuel se volvió a su habitación y se acostó. Yahvé entró y se paró, y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Yahvé, que tu siervo escucha». Y dijo Yahvé a Samuel: «Voy a hacer en Israel una cosa tan tremenda que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos, pues voy a cumplir contra Elí todo cuanto he dicho contra su familia. Tú le anunciarás que yo condeno a su familia para siempre, porque sabías que sus hijos ofendían a Dios y no los has corregido. Por esto juro que la familia de Elí no podrá borrar jamás su falta, ni con sacrificios ni con ofrendas». Samuel continuó acostado hasta la mañana y después abrió las puertas de la casa de Yahvé. Samuel no se atrevía a contarle a Elí lo que había presenciado. Pero Elí lo llamó y le dijo: «Samuel, hijo mío, ¿qué es lo que te ha dicho Yahvé? No me ocultes nada. Que Dios te castigue si me ocultas algo de lo que te ha dicho». Entonces Samuel le dijo todo, sin ocultarle nada. Dijo Elí: «Él es Yahvé, que haga lo que le parezca». Palabra de Dios. Señor. Bueno, en este texto no los voy a aburrir con el tema del contexto, porque siempre está bueno cuando uno lee alguna parte del Evangelio también ver el contexto, ¿no? Porque, como dice la frase esa, que un texto sacado de contexto sirve de pretexto. Entonces, un poco el contexto de esta historia que acabamos de ver era la transición que estaba viviendo Israel, que pasa de los jefes tribales y la teocracia a una monarquía. Entonces, Samuel es hijo de una mujer estéril, grande, que ella promete entregarlo al Señor, así que se lo tengo. Entonces se lo entrega a Elí. Y Elí no estaba todavía muy convencido, como preparado de que él sería el acompañante en este supuesto, ¿no? Entonces, pero sí tenía una convicción que Dios se podía comunicar directamente con la persona, que es la misma convicción, y acá traigo de nuevo el tema de los ejercicios. Cuando San Ignacio escribe los ejercicios espirituales, dice el convencimiento de que Dios
quiere comunicarse con su criatura. Eso es como muy movilizante, ¿no? Él está esperando que nos dispongamos para acercarnos. Eso a mí me conmociona, me vuelve como, qué asombro, tener un Dios que quiere abajarse a nuestro nivel para estar a nuestra altura y conversar con nosotros. O sea, eso es una cosa que nos deje así boquiabiertos, porque lo dice ya el concilio, ¿no? Un Dios que se abaja, que nos espera, que nos quiere, que nos atiende, que nos escucha, ¿no? Ese es nuestro Dios, con Él nos encontramos. Entonces, bueno, en el texto Elí todavía no está como preparado, se sorprende y le dice, yo no te llamé. Cuando se va de la tercera vez, Samuel dice, claro, está escuchando el llamado, debe ser Dios. Entonces cuando escuche, te pone en tu cama y dices, habla Señor, que tu siervo escucha. Ese convencimiento de que Dios quiere comunicarse directamente con nosotros, ¿no? Y en la Biblia hay una serie de textos que yo los había puesto por ahí, en donde se vuelve a reiterar esto, ¿no? Yo se los digo como para que después curiosidad ustedes vayan y busquen en la Biblia, pero en Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 30, en Jeremías, en el capítulo 31, en San Juan, en el capítulo 2, están estas certezas, estas indicaciones de que Dios ha puesto al crearnos una ley en nuestro corazón, que nosotros a veces por las circunstancias, por la vida, por mil cosas, no las atendemos, pero que la tenemos y existen. Y es cuestión de atenderlas, de disponernos, y esa experiencia llega. Así que está bueno que tengamos esa certeza, que Dios quiere comunicarse con nosotros y está esperando. Nosotros a veces distraídos no nos damos el tiempo, pero Él está. ¿Sí? Después, ¿qué otra cosa podemos extraer de este texto? La necesidad de alguien que discierna la propia experiencia espiritual. Esto que les decía recién, de que él comprendió, Elí, que era un llamado a Samuel. Entonces también el acompañante, fíjense, cuando tiene estos encuentros de diálogo, que son reiterados, seguidos, consecutivos y con una estructura, se va dando cuenta de esto, lo mismo que le pasó a Elí. Quizá al principio no entiende, pero en esta escucha respetuosa deja transcurrir. Después se da cuenta y le abre las herramientas al acompañante para que se dé. El encuentro se produce entre Samuel y el Señor. Ahí Elí desaparece, ya lo pone frente a él. ¿Sí? Esa es otra cosa que también nosotros podemos tomar como modelo en el tema del acompañamiento, ¿sí? Esto de que el acompañamiento nos da herramientas para descubrir a Dios. Y Dios tiene un mensaje, un proyecto, un sueño para cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender como a descubrir, ¿no? Algo bonito también de este texto es la libertad, que es una condición muy necesaria para el acompañamiento espiritual. No está bueno lo que le dice Elí, no me ocultes nada, que si no, no sé qué, en medio que lo amenazan. En realidad, en el acompañamiento, el acompañante trata de que exista ese clima. Sabe que no, el acompañado sabe que no lo están juzgando, sabe que lo que abre a su corazón es tierra sagrada, sabe que no va a recibir una reprimenda, un sermón, una indicativa, no. Entonces ese clima de libertad que se establece y de mucha confianza entre los dos ayuda a que en este proceso se vaya caminando juntos y se descubra en definitiva lo que quiere el acompañado, que es saber discernir lo que más le conviene para su felicidad. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí. Sí, a mí me quedaba haciendo ruido un poco la lectura porque al final como que Elí o su familia
se lleva una reprimenda. Tremenda reprimenda, porque sus 2 hijos eran terribles. Y Edith parece ser que tenía como una conducta medio que los apañaba y no los reprendía. Entonces, el pobre Samuel, que tiene esta primera experiencia, recibe un mensaje tremendo. Y medio que no le quería decir a mí. Claro. Eso te sonaba. Estaba en una situación difícil Samuel, sí. En una situación difícil. Pero bueno, Lila quiere escuchar y por eso medio lo amenaza, le dice, contame todo, conmigo no. Bueno. Ese sería un ejemplo que no hay que seguir para una acompañante. Tal cual, ese sería lo opuesto. Lo cual, como cuestión general, siempre el Antiguo Testamento genera esta cuestión que parece que es un Dios medio muy severo, muy malo, muy... Pero en realidad por eso hay que leerlo en el contexto. Claro. Estamos hablando de 1000 años antes de Cristo. Entonces eso nos ayuda un poco medio a comprender. Y por ahí las tentaciones o los errores en los que puede caer un acompañante, digamos, en el proceso de... Un poco esto que hace Lino, para mí sería un error esto de como de invadir y de sujetar al acompañante, al acompañado a su voluntad, ¿no? Claro. Si hay algo que es difícil en el acompañamiento, es el respeto a la libertad del otro. Yo no tengo juicio, esta es tu realidad y la estás viviendo así. Puedo iluminar, puedo rezar por vos, pero no te puedo exigir que tengas determinada conducta, porque en esto de los modos que decíamos de Jesús, si algo no hace Jesús es obligar a nadie, es toda pura propuesta, invitación, y está en nosotros aceptar o no. De ahí se juega la carta. Perdón, y otra pregunta que vamos a hacer por ahí se me ocurre, ¿no? Como también tener el cuidado, digamos, de que no se termine generando con una relación de dependencia u otra cosa, digamos, entre el acompañante y el acompañado. O por ahí, no sé, otra pregunta sería, ¿qué pasa cuando surgen cosas situaciones delicadas, donde supongo que el acompañante trate de abstenerse, pero que tal vez, bueno, sienta que se le va un poco de las manos la situación, porque capaz que es una situación muy delicada o algo, o cosas que, bueno, pueden suceder o pueden surgir ahí, que, no sé, digamos, Sí. ¿cómo se resuelve? Mira, está buena la pregunta, porque lo primero que me dices de la dependencia es una cosa muy un peligro que puede estar latente ahí en un acompañamiento, de crear dependencia de los 2 lados, ¿no? Del acompañado que necesita antes de tomar una decisión, que el acompañante tiene que saber guardar este lugar de no dirigir, solo mostrar. Y también del acompañante de sentir una cierta superioridad o de creer que lo tienen que consultar y ya se posiciona medio en una condición así de sapiencia que no es la idea, ¿no? Entonces eso hay que saberlo cortar a tiempo porque puede ser muy dañino para las 2 partes, ¿no? Y a veces se ha dado y son cosas difíciles de superar después. Entonces hay que ir con mucho sigilo en esto y viendo. Lo que pasa, yendo a la segunda parte, es que hay que ver qué tipo de acompañamiento se da. Porque hay gente que está preparada para acompañar en situaciones especiales, de duelo, de adicciones. Ahí se requiere como un tipo más de una preparación especial. El acompañamiento en ejercicios es difícil que se dé esa dependencia porque tiene un proceso que comienza y se corta y el acompañado sabe que su acompañante está ahí para ese camino, para que haga experiencia de Dios, confronte y se acaba. El acompañamiento en la vida podría darse eso también, entonces hay que hacerlo con mucho sigilo y prudencia eso, ¿no? Está bueno. Entonces destacábamos esto, ¿no? De la relación de confianza. Bueno, ustedes son todos jóvenes, pero deben tener sobrinos por alguna parte. A mí me gusta mucho comparar la relación que hay con los niños. Cuando un niño tiene confianza con alguien, se entrega. No sé si habrán visto, alguien va con el chiquito a los brazos
y, ¡ay, mi vida! No, al chiquito lo abraza al que lo tiene, porque le tiene confianza a ese, al que le... Entonces, entre acompañante y acompañado, hay que lograr esa relación así de confianza, de entrega, de saber que estamos en un ámbito en donde nos acompaña el espíritu, ¿no? No estamos solos. Entonces, eso hay que generar. Y si quieren, pasamos rápidamente a 2 o 3 cositas del Nuevo Testamento. Sí. Okay. Andrés, ¿quieres leerlo, Sí, Alejandro? acá lo tengo. Es cortito, son 2 versículos. Son 2 versículos, así que presten atención. Es del Evangelio según San Juan. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano, Simón, y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Palabra del Señor. Bueno, a mí de este pequeño encuentro me gusta rescatar esto, lo de la experiencia. ¿Por qué pudo Andrés reconocer al Mesías? Porque antes él había experimentado esto con Juan, esto que hablábamos recién, de haber sido acompañado, pudo él, previamente había hecho esta experiencia de encuentro, y bueno, cuando se le presenta a Jesús, para él es más fácil, ¿no? Y esto de que el anhelo interior que tenía Juan, a eso también siempre me gusta como recalcar el tema del contacto con nuestros anhelos internos. Andrés tenía este anhelo de encontrar al Mesías. Y primero se va con Juan, y cuando lo ve a Jesús, sigue esta búsqueda y confronta con él. ¿Y qué le pasa cuando lo encuentra? Inmediatamente quiere comunicarlo. Y va corriendo y lo busca a su hermano Pedro y le dice: vení, que lo hemos encontrado. Ni siquiera le da charla. Chum, lo lleva volando y lo pone frente a Jesús. Y ahí Andrés hace algo que es lo que le recomendamos a todos los acompañantes también, es: lo pusiste frente a Jesús, ahí lo dejás a los 2. ¿Sí? Esto es muy bonito, es el encuentro, facilitar el encuentro, porque toda la obra, todo el camino lo hace el mismo Jesús. Esa es la certeza que tenemos, que es un espacio así, y después desaparece. Lo mismo que hace Jesús con los discípulos de Emaús, cuando les empieza a arder el corazón y se dan cuenta que él ya no lo ven. Es un poco eso, copiar los modos de Jesús. Pato, la verdad que excelente todo lo que nos estás contando. La verdad que Gracias. Creo que hasta ahora todos nos vamos aprendiendo muchas cosas, y es muy lindo escucharte. Gracias. Lamentablemente estamos un poco acotados con el tiempo. Por ahí me gustaría que vayamos dándole un cierre a la charla. Si hay algo con lo que nos quieras dejar al final de la charla, algo que nos quieras, por ahí también una invitación quizás, o me surge, si alguien siente que necesita un acompañamiento, ¿dónde lo puede buscar? Bien. Por ahí dejarnos ahí como esa información al final también. Así que bueno, desde ya, y bueno, de nuevo muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a vos, Alejandro. Re lindo, la verdad que el tema da para mucho. Sí, la verdad que da para que vengas otra vez, me parece, ¿no? Da para mucho encuentro. Yo, a ver, si quiero transmitirles algo así, que me encantaría que lo lleven en el corazón, es esto de que tenemos, por lo menos compartimos la fe de que tenemos un Dios que quiere comunicarse con nosotros, que nos está esperando, y es ese Dios que no nos juzga, un Dios que nos anima, que nos abraza, que nos espera y que nos ama incondicionalmente, así como somos, como estamos. Eso, tener esa experiencia es lo más rico que podemos desear, y si en esta búsqueda, en este anhelo, creemos que nos puede ayudar ser acompañados, yo por supuesto, como buena fanática que soy del tema, les sugiero los ejercicios espirituales.
Bien, cuando vean a Zoe y a Juanma transformados, ustedes dicen, ¿qué hicieron? Como les decían a los primeros discípulos. Después dejamos tu contacto para que te busquen. Para que los persiga después y les diga, ya empezamos, ya empezamos. Bueno, la iglesia, gracias a Dios, tiene mucho carisma y ofrece una visión de formas de encontrarse y tener esta experiencia. Pero algo que funciona desde el 1500 con San Ignacio son los ejercicios espirituales. Así que una invitación sería que se hagan ese regalo de poder hacer ejercicios cerrados, abiertos, de 3 días, de 8, de 30, el ideal. Los que quieran, Camino Ignaciano, todos los eneros estamos haciendo con los jesuitas Camino Ignaciano para los jóvenes. Entonces, bueno, hay una oferta grande en el Centro de Espiritualidad para nutrirse y formarse de esto, así que están todos invitados y salir a comunicar, como hizo Andrés con su hermano, como hicieron los discípulos de Maús. Entonces, bueno, eso, creo que, no sé si quieren hacer algunas preguntitas o se han quedado con dudas. Sí, nos gustaría que, por ahí, Jorge, si querés decir algo más antes de terminar la grabación, y después damos un momento a preguntas, ya fuera de la grabación. No sé si entendí bien, me parece como, podríamos decir que el objetivo o el fin último, digamos, del acompañamiento espiritual es Dios mismo, digamos, o sea, es el fin que se persigue, o el gran aporte, digamos, que se busca del acompañamiento, como de muchas otras instancias que tienen la vida espiritual. Pero bueno, el fin último es Dios, digamos, el encuentro con Dios y poder discernir la voluntad de Él, digamos. Yo siento... Muy bien. Son muy lindo resumido y muy lindo. Y bueno, lo otro, y más que nada darte las gracias, creo que fuiste muy, muy clara. Bueno, a mí me quedó muy claro, todas las preguntas que hicimos quedaron clarísimas. Muchas gracias. Cómo nos hiciste ese recorrido por la palabra, bajada a la realidad cotidiana, me parece que ha quedado clarísimo, te agradecemos muchísimo. Yo a ustedes, de verdad. Bueno, eso. Bueno, dejarle un mensajito para la gente que nos escucha por ahí a través del podcast en el canal de YouTube. Que comenten, que si tienen alguna pregunta que la hagan por ahí, que si quieren que vuelva a participar de alguna charla, que lo cuenten. Seguro que sí, la gente va a estar muy, muy agradecida, muy contenta. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Ha sido muy lindo compartir con ustedes, de verdad. Si llegaste hasta acá, seguramente es porque te gustó la charla y espero que sea muy fructífera en tu vida. Si así fue, compartí este contenido con tus amigos y familia o cualquier persona que sepas que le pueda gustar o ayudar. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima Escuela de Formación Cristiana.